Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Sarabia, soy el nuevo obispo diocesano de Santiago y estoy muy feliz de poder estar visitando la iglesia San Juan Bautista de Cayetano. ¿Estoy bien? Amén. San Juan Bienvenido. Bautista. Amén. Dios los bendiga, hermano. Qué lindo verlos. Hoy día vamos a predicar, a meditar en un pasaje que nos muestra que el reino de Dios trae libertad. Sí, Señor. Yo sé que a veces nos cuesta experimentar la libertad plenamente. Y estoy hablando de una libertad espiritual. Me imagino que ustedes alguna vez han sentido oposición espiritual. No sé si alguna vez han sentido eso. ¿No? Algunos me dicen sí, ¿no? No sé. A cada rato. Algunos no y algunos a cada rato. Wow. Yo me acuerdo, viene a mi mente, no lo tengo en el sermón, pero me acordé que mis papás, que servían mucho en la iglesia, recuerdo alguna oportunidad que iban a hacer algo muy importante, parece que iban a lanzar EMA, encuentro matrimonial, y hubo un mes muy difícil en mi casa. Chocaron el auto, pasaron muchas cosas, y me acuerdo que hubo como la gota que rebalsó el vaso que en la cocina, una bandeja, mi mamá había lavado los platos y de la nada se cayó la bandeja y en ese momento mi mamá dijo: esto no es normal, vamos a orar. Me acuerdo que nos arrodillamos en el living y oramos. A veces esa lucha espiritual no es tan clara, pero a veces se siente como un pesar, se siente como una tristeza, se siente a veces como peleas en el hogar o en la misma iglesia, divisiones. El Señor quiere traer libertad a su iglesia, a sus hijos e hijas. Y me gustaría que pudiéramos orar que eso suceda esta mañana en nosotros. Amén. Oremos. Padre, tú que has dicho que quieres que tus hijos e hijas vivamos en libertad, que tu iglesia viva en libertad y que tú tienes autoridad para traer esa libertad, te ruego que hoy día, Señor, tu presencia traiga eso a mis hermanos y hermanas y que traigas eso, esa libertad a esta iglesia. Si hay confusión, si hay división, si hay tristeza, Señor, que hoy día tú traigas gozo, claridad, unidad y restauración. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los versos que leyó, ¿cómo se llama mi hermano? Francisco, muy bien. Se encuentran en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, el comienzo. Cuando uno lee Marcos, que es uno de los evangelios más cortitos, descubre que sobre todo el comienzo es un comienzo muy vertiginoso. Suceden muchas cosas en un solo capítulo. Jesús, aparece que Juan el Bautista, ¿cierto?, anuncia a Jesús. El verso 1 dice, el Evangelio dice que Jesús es el Cristo. Jesús llama a sus discípulos, sana personas, perdona personas, libera a endemoniados. Y pasan muchas cosas en el capítulo 1. De hecho, la frase repentinamente o tan pronto aparece 24 veces en un solo capítulo. Es vertiginoso, pasan muchas cosas. Así es la llegada del reino. La llegada del reino de Dios es como una ola de cosas que suceden. Entonces, el lector del Evangelio se pregunta: ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es esta persona que está trayendo todas estas cosas nuevas? Y en los otros versos que leímos, que se leyó, vamos a decir o vamos a observar tres cosas. Que Jesús tiene una autoridad diferente, verso 21 al 22. Tiene una autoridad que trae libertad,
y tiene una autoridad a la cual nosotros tenemos que responder. No es como que miramos de lejos esta autoridad, sino que la pregunta para nosotros es cómo yo respondo a la autoridad de Jesús. Entonces partamos por el verso 21 y 22. Yo sé que tienen sus Biblias por ahí, así que... Está también acá. ¿Está por ahí? Está proyectado. Maravilloso. ¿Y quién está en el PowerPoint? Oh, la hermana. Allá atrás. Muy bien, ¿ah? Hay alguien que se siente orgulloso ya de la hermana. Así. Mira el verso 21. Yo no estoy en el NBI, pero creo que es el Reina Valera, ¿no? Sí, el Reina Valera. El verso 21 parte contándonos el momento en que sucedió este hecho, en un lugar y un día muy especial. Mira el verso 21, dice, entraron en Capernaum y enseguida, dice la NBI, tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Capernaum quizás no era el lugar más especial en ese momento que uno hubiera esperado, aquí va a llegar el Mesías, el Rey de la historia. Sin embargo, era una ciudad de las que tenía más población en ese lugar, a las orillas del lago de Galilea, y un lugar donde había mucha necesidad. Tanto que llegó a ser el hogar y el centro como de operaciones de Jesús hacia los diferentes pueblos. Yo no sé cuál es la comuna más grande cercana, me imaginé que Maipú. Es como si Jesús hubiera llegado a Maipú en vez de llegar a Las Condes. Y desde Maipú se hubiera movido a los diferentes pueblos, a Nos, a Talagante, a Calera de Tango, a, qué sé yo, ¿cómo está? San Bernardo, a Melipilla, perdón, ¿es cierto? Es como, pero se hubiera establecido en Maipú. Pero sin la U. ¿Ah? Pero sin la U. Claro, porque todos habríamos esperado que hubiera llegado a un lugar como más, no sé, refinado, más... Sí, no, pero llegó a Capernaum. Y ahí comenzó su ministerio, moviéndose a los diferentes lugares. ¿Qué día era? El día de reposo. El día de reposo, el día sábado, no cualquier día. El día que Dios había apartado para que su pueblo se reuniera y se relacionara con él. Y el lugar de encuentro del pueblo era la sinagoga, donde las personas adoraban y escuchaban la palabra de Dios, oraban. ¿Te puedes imaginar la expectativa que Jesús tenía cuando llegaba el día sábado? ¿Te puedes imaginar la expectativa que Jesús tenía de ver a sus hijos e hijas reuniéndose para escuchar la palabra de Dios? Mira el verso 22, que deja en evidencia la autoridad de Jesús. Dice que la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús tenía una autoridad diferente. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a tener una autoridad diferente si el Señor Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crearon todo lo que existe? Él creó cada partícula del universo, le pertenecen a Él. Yo no sé si alguna vez escuchaste este concepto cuando tú hacías algún proyecto en la universidad o en tu trabajo y a lo mejor tenías como inseguridad cuando ibas a hablar y venía tu profesor y te decía, a mí me pasó alguna vez, me decía, Juan Esteban, usted es la persona que más autoridad tiene para hablar de esto porque usted hizo este proyecto. ¿Cierto? Y porque tú lo desarrollaste, tú lo investigaste. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús para hablar de la creación si Él hizo todo? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús para hablar de la salvación si Él la planificó junto con el Padre? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús para hablar acerca de tu vida si Él te creó? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús para hablar acerca del futuro si el futuro está en sus manos? Era diferente, muy diferente a la enseñanza de los fariseos y de los maestros de la ley, que a veces ellos divagaban en historias, torcían la palabra, hacían suposiciones al respecto, le agregaban cosas a la enseñanza del Antiguo Testamento. Así que no hay nadie que pueda hablar con mayor autoridad que Jesús mismo. Él es diferente a todos. Cada palabra que sale de la boca de Jesús
resuena con la creación entera y con toda la Escritura. Te pregunto esta mañana, ¿con qué expectativa vienes tú cada domingo cuando vienes a escuchar la lectura de la palabra de Dios? ¿Con qué expectativa vienes tú cada mañana cuando abres tu Biblia y la lees? ¿Vienes a ser sorprendido? ¿Expectativas? Yo anoche estuve orando para que el Señor nos bendiga al abrir su palabra. Y mientras leíamos esta mañana la palabra, decía, oh Señor, la vuelvo a leer. Y digo, Señor, que eres bueno. Tu palabra es poderosa. La Biblia dice de sí misma que es más dulce que la miel que destila del panal, más valiosa que todo el oro refinado. Y que tiene autoridad para transformar las vidas de los seres humanos. Eso es lo que empieza a pasar en el verso 23 al 26. Las palabras de Jesús tienen una autoridad que transforma la vida de las personas. Mira el verso 23. De repente, le gusta a Marcos decir eso, de repente, tan pronto, de repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Es sorprendente. ¿Dónde esperarías tú encontrar a los endemoniados? Quizás en un lugar oscuro, quizás en una, no sé, ¿dónde pensarías que sería adecuado encontrar a un endemoniado? En una discoteca. En una discoteca, lo estaba pensando, no lo quería decir. ¿Dónde más? Un bar. En un bar. En un bar, claro. ¿Dónde más podríamos encontrar un endemoniado? Asaltando. Robando, ¿cierto? Pero ¿dónde está este endemoniado? En la sinagoga. ¿En la iglesia? ¿Se levantó? ¿El endemoniado se levantó temprano para ir a la iglesia? Amén. Hay varios. Y ojo, que el endemoniado tiene muy buena teología. El endemoniado en el Evangelio de Marcos es el primero en identificar quién es Jesús. Tú eres, ¿cierto? Le dice, el Santo de Dios. En el primer capítulo, el que mejor teología tiene es el endemoniado. Porque tener teología no es igual a ser un hijo de Dios. Venir a la iglesia no es igual a ser un hijo o hija de Dios. Ser hijo o hija de Dios es reconocer quién es Jesús y someterse a Él y decir, tú eres mío, Señor. Yo te amo, Señor. Te reconozco como el Señor de mi vida. Hermanos, usted puede haber cantado muchas canciones, saber buena teología quizás, y no necesariamente haber entregado su vida al Señor. Y por eso el Señor tiene autoridad para traer libertad verdadera y la necesitamos. Y hasta el día de hoy, cuando la palabra de Dios es predicada en el poder del Espíritu Santo, el mundo espiritual reacciona, le molesta. Y su reacción, la reacción del mundo espiritual es tratar de ejercer dominio sobre Jesús. Yo sé quién eres tú, ¿cierto? Esa es una manera de ejercer. Yo, no me vengas, voy a revelar. Yo voy a revelar quién eres tú, Jesús, el Santo de Dios. Eso es lo que los demonios hacen. Ocupar su fuerza para tratar de dominar a otras personas, para oprimir la vida de otras personas. Conocen la estrategia para hacerlo. A veces son maneras muy sutiles, y otras muy explícitas, como quizás en una discoteca, ¿cierto? O en un bar y todo, o en una jugando tabla ouija, o no sé qué sé yo. El ser humano hijo de Dios está expuesto a eso. Y una iglesia que no está escuchando la predicación en el poder del Espíritu Santo también se empieza a exponer a eso. Hay un autor que se llama C.S. Lewis que dice, y escucha bien con mucha atención esto, dice: la raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de signos opuestos. Un error consiste en no creer en la existencia de lo demoníaco, ¿cierto? Y si no, yo no creo eso.
Vamos, esas son historias antiguas, Ficción. ¿cierto? Ficción. Y el otro error, es tener un interés excesivo por lo demoníaco. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores, por el que no cree y por el que le encanta este tema, y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que dice no, todo es material, no existe nada espiritual, como a un hechicero al que le encanta y prende todos los materiales viendo a la medium que pone atención y se va a poner en contacto con los supuestos muertos. Esto también lo vemos en la iglesia. La idea materialista está en la iglesia, no que todo esto espiritual o lo carismático ya dejó de existir, solo es una cosa, cierto, intelectual. Pero también está en la iglesia que lo carismático es y todo lo espiritual y los demonios es pan de cada día. Ni una de las dos cosas debería ser. Es muy interesante porque este autor C.S. Lewis dice, hay un librito que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, donde el diablo le empieza a dar instrucciones al diablo sobrino. Le dice, y presenta una ilustración donde el tío diablo le dice a su sobrino, le dice, la institución iglesia es uno de nuestros grandes aliados, mientras no se predique la palabra en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, yo le pido al Señor esta mañana que su Espíritu abra todos nuestros corazones para recibir de Él su palabra y nos transforme. Y no es cierto que hoy día la gente no cree en lo espiritual, cree y cree con mucha fuerza. Matinales, ¿cierto? Que se leen el tarot toda la mañana. No sé si lo has visto. Creo que últimamente están llamando a mediums para hablar con los muertos. Ofrecimientos que se ven en todas las plazas de nuestro país, ¿cierto? De hacer limpiezas espirituales o limpiezas. Hace unas semanas caminaba por Irarrázaval de Ñuñoa y venía pensando en esto y me encuentro en diferentes partes, incluso en el piso, y ustedes lo van a ver probablemente en Calera de Tango. Señora, decía tarot, señora Nina, unión de pareja, decía. Llame y aparecía el número de teléfono. Limpieza espiritual, maldiciones o limpieza de entes. Decía a la señora Nina, ¿quién le dio autoridad para traer limpieza y saber acerca del futuro? Hermano, si hay alguien en eso acá, el Señor hoy día te llama a decir, basta de confiar en eso. Eso es demoníaco, eso es oscuro. Mira lo que Jesús hizo con solo 2 frases, liberó a ese hombre. Versos 25 y 26. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Mira qué linda la autoridad. Cállate, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. El mundo demoníaco, el mundo oscuro no se puede resistir a la autoridad del Señor. El demonio no tuvo ni una otra opción que responder obedientemente. Así que nunca pienses en esta idea del yin y el yang, ¿cierto? Que son como el mal, el bien y el mal son fuerzas opuestas. No son fuerzas opuestas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él dice sale y el demonio tiene que salir. Amén. Amén. Él dice sé sano y esa persona será sana. Amén. Él dice que esta iglesia va a crecer y la iglesia va a crecer. Amén. Qué lindo es ver la autoridad de Jesús ocupada para el bien de los seres humanos. Me imagino a ese hombre que fue liberado después de haber sido esclavizado por quién sabe cuánto tiempo, mirar
a su Salvador, a aquel que lo liberó, y seguirlo el resto de su vida. Recuerdo hace unos años atrás haber conocido a un pastor en el norte que me contó su historia de cómo él conoció al Señor. El mundo espiritual en el norte es bien difícil. Es bien difícil. Hay mucha opresión. Y creo que el mundo espiritual a veces se va desparramando en las personas, va creciendo en las culturas, si uno no se da cuenta. Y este joven, era un hombre, un joven de 20 años, metido en la marihuana, la cocaína, y de repente empezaron a pasar cosas. Su hermano había conocido al Señor en una iglesia, pero en la casa empezaron a pasar cosas, se empezaron a mover cosas, se sentían que había algo espiritual. Así que este joven llamó a su hermano y le dijo: ¿por qué no invitas a tu pastor? Quiero hablar con él. Dijo que lo llamó y el pastor sabiamente dijo: mira, lo que pasa acá es que tú tienes que conocer a Jesús. Jesús es mucho más poderoso que la marihuana, que la cocaína. Le dijo: ¿quieres probarla? Y él dijo: como que se lo presentó casi como una droga. Dijo: bueno, pues probemos, le dijo. Bueno, este es el Evangelio, ¿y quieres arrepentirte y orar? Dijo: sí. Dijo: Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, entra en mí, y quiero ser tuyo para siempre. Dice que al principio no sintió nada, se fue a acostar, le dijo: muchas gracias, pastor. Y a la mañana siguiente, él sintió que había nacido de nuevo, que era otra persona. Se hizo un pito de marihuana, lo prendió y se lo estaba prendiendo y dijo: ¿pero qué estoy haciendo? Yo ya soy otra persona. Lo apagó, lo botó, fue a hablar con su esposa, le explicó a su esposa el Evangelio. Su esposa dijo: no, me cuesta, dijo: tienes que orar y entregar tu vida al Señor Jesús. Le costaba a la esposa decir Jesús. Así que estuvo orando hasta que la esposa dijo: Señor Jesús, te entrego mi vida. Y esa pareja es hasta el día de hoy un matrimonio de pastores en el norte de Chile. Dios cambia la vida de las personas, trae libertad hasta el día de hoy. Obviamente, cuando esto pasa, sorprende a la multitud, sorprende a las personas y exige una respuesta. Nosotros tenemos que responder a eso. Mira los versos 27 al 28. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Nadie queda igual o inerte a la autoridad de Jesús. Hay respuestas como temor, desconcierto, fama. Pero en Marcos vemos que el miedo es la expresión de alguien que todavía no conoce bien a Jesús. Pero nuestro deseo es que el Señor sea conocido, realmente conocido, profundamente. Sepan las personas quién es. Personas probablemente se preguntarán: ¿quién es Jesús? ¿Es realmente el Señor? ¿Será ese hijo de la mujer que se leyó en Génesis 3? Vieron que en Génesis 3, la lectura que se hizo primeramente, en el tercer capítulo de toda la Biblia, se hace cuando Dios castiga a la serpiente, le dice: mira, serpiente. ¿Lo estás poniendo ahí? Sí. Ah, maravilloso. Le dice: el hijo de la mujer, ¿cierto?, te aplastará la cabeza. Lo que tú has hecho, serpiente, va a llegar el hijo de una mujer que te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a morder el talón, el calcañar. Pero ese hijo de la mujer a ti te va a aplastar. Así que en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, uno debería preguntarse: ¿será este el hijo de la mujer, Satanás, que te viene a aplastar? Y hermanos y hermanas, Jesús en la cruz venció a Satanás, muriendo por los pecados de los seres humanos
y resucitando, venció para siempre a Satanás. Claro que Satanás le mordió el calcañar. Fue difícil la cruz. Pero Cristo ha resucitado para siempre, para que todo aquel que confíe en Él reciba perdón, vida abundante y eterna. Amén. Y ya no confiamos más en la señora Nina que saca entes, ni en el que lee el tarot, ni en que nos lleva a alejarnos de Dios de muchas maneras y a veces sutiles. Ya no ponemos nuestra confianza en eso. Ponemos la confianza en aquel que murió en la cruz por nosotros y resucitó de la muerte para siempre. Amén. Amén. Yo quisiera hacer una oración. Yo quisiera hacer una oración esta mañana por ustedes y por la iglesia de San Juan Bautista. Que el Señor traiga profunda libertad. A lo mejor hay personas acá que puedan estar viviendo cosas en su confusión, dolor, tristeza, lejanía de Dios. A lo mejor usted está a punto de llamar a la señora Nina. Nina se llama Lili, no me acuerdo cómo se llama. O a lo mejor usted dice, no, ¿qué pasa si pruebo esta otra cosa? En el nombre del Señor Jesús te digo ya, pare de hacer eso. No llames al teléfono. Y si tengo una maldición, bueno, Jesús cargó todas las maldiciones en la cruz. Confía en Él. Aférrese a Cristo. Que la iglesia de San Juan Bautista sea una luz y sal en medio de este lugar. Para que este lugar las personas conozcan al Señor y sean liberadas por Él. Los invito a orar cada domingo también con los predicadores que prediquen llenos del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu. Y no solamente intelectualmente. Hemos hecho un ejercicio intelectual, pasamos por el pasaje. Pero hemos orado que el Señor nos hable a través de su Espíritu. Inclinemos nuestro rostro con fe y con mucha humildad frente al Señor. Abre tu corazón ahí. Revisa tu vida. Piensa en tu iglesia. Vamos a invitar, Espíritu Santo, te invitamos de una manera especial esta mañana. Ven con tu poder, Señor, para liberarnos, llevarnos a vivir vidas abundantes, Señor, con gozo. Si alguien hoy día ha llegado triste, confundido, apesadumbrado, quiero pedir, Señor, que transformes todo eso por claridad, por fe, por gozo, por esperanza. Te quiero rogar, Señor, que la autoridad que tú tienes, Señor, traiga libertad a mis hermanos y hermanas. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Queremos mirarte como probablemente ese hombre te miró a Jesús, con gratitud. Y con el deseo de servirte, Señor, el resto de nuestras vidas. Hasta el último aliento de nuestras vidas, hasta que nos encontremos contigo cara a cara. Señor, te entregamos esta iglesia, que tú la comenzaste muchos años atrás, Señor, que esta iglesia que es tuya, tú la renueves, le des gozo y les permitas a mis hermanos ver tu gloria en este lugar. Te pido que esta comunidad sea el lugar donde muchas personas pongan su fe en Jesús y sean liberadas por Él. En el nombre de Él oramos.